Muy buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos estén viendo. Hoy les vengo a presentar mi línea del tiempo desde el año 1910 hasta los 2000. Son algunos acontecimientos, los que para mí consideré algunos de los más importantes. Mi nombre es Derek Iván Medrano Hernández, del grupo 227, y pues les vengo a presentar esto. Primero que nada, yo puse la Revolución Mexicana, que fue un suceso que pasó desde 1910 hasta 1924. Este fue un movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz. Después yo puse el movimiento constitucionalista. Este movimiento fue la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que duró desde 1913 hasta 1917, dirigido por algunos comandantes, presidentes, entre otras cosas, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros. Después, el Maximato. Este duró desde 1928 hasta 1934. Fue el periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de que, perdón, que se da desde 1928 hasta 1964, en el que fue presidente Emiliano Portes Gil, Pascual Orozco Rubio y Alberto Rodríguez. Después, el cardenismo. El cardenismo fue lo que siguió del maximato, ya que este fue de 1934 hasta 1940. Esto fue el maximato, fue nombrado el cardenismo esta época porque México fue gobernado por el político militar mexicano Lázaro Cárdenas del Río de 1895 hasta 1970. Consideración del régimen. Esta fue de 1968 hasta 1988. El proceso de modernización inició en el cardenismo, con el presidente, con el acontecimiento pasado que les habíamos comentado. Este dio un estado, desarrolló economía y otras cosas beneficiaron a México. Desarrollo estabilizador o milagro mexicano. Esta fue una época muy buena para México, ya que fueron 30 años, o sea, desde 1940 hasta 1970, que fue una época muy buena para México. El desarrollo estabilizador o milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970. Las bases de este modelo radican buscando la estabilización económica para lograr un desarrollo económico continuo. O sea, esto nos quiere decir que México tuvo un muy buen desarrollo en esos 30 años. O sea, tuvo muy buenas ventas, muy buena economía, todo eso. De la mano va la época de oro y cine mexicano. La época de oro cine mexicano es un periodo en la historia del cine mexicano convirtiéndose en centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. Durante ese periodo, o sea, lo que queremos dar que en este tiempo fueron los actores de Cantinflas, eh, así, actores viejos que, que dan a conocer nuestro país con el cine. Después puse el movimiento del 68. Este fue un movimiento en México social, eh, por acontecimientos, no sé, políticos. Movimientos fue incapacidad de la política estatal para asimilar los cambios en las estructuras sociales. Esto nos quiere decir que la política no fue la que dio este movimiento.
Después puse el auge petrolero de 1976 al 1982. El movimiento principalmente inició aproximadamente en 1980 en México, cuando ocupó el sexto lugar en el mundo en cuanto a reserva de se refiere en el quinto en producción. Para 1982 el país ocupaba el cuarto lugar en la reserva y exportaba 1.500.000 barriles diarios después de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos. Bueno, pues estos para mí fueron algunos acontecimientos de los más importantes. No puse todos, yo sé, me faltaron algunos, pero pues muchas gracias por su atención.